Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí una vez para poder conocer sobre la cultura general, en este caso sobre un tema bastante religioso, muy importante, sobre una religión que en el mundo, por la gente que las practica, es súper importante, ¿verdad? En este caso vamos a hablar sobre el judaísmo, vamos a ver qué es el judaísmo, libros sagrados, características y un poco de la historia. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien. Ahora vamos a seguir con unas características, ¿verdad? Como una característica muy principal del judaísmo podría ser las profecías de Moisés son verdaderas y Moisés era el más grande de los profetas. En este caso, se refleja de que esta religión se basa por lo que decía, o sea, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, Otra característica muy importante, la voy a decir así rápidamente para que el video no sea muy largo. La Torah escrita y la Torah oral fueron dadas a Moisés. La Torah escrita, también llamada Pentateuco, el Pentateuco, muy importante esa palabra para nuestro diccionario. Ahorita mi productor le va a poner ahí una imagen sobre el Torah. Ahí está, ok. Entonces ese es el Torah. Entonces son de los 5 primeros libros de la Torah. Y la Torah oral, enseñanzas e imperfecciones de la Torah que residen en la Mishnah y en la Gemara, en Talmud. Esa es una pequeña región de Talmud. Ok, no habrá otra Torah. Eso es muy importante, ya que en este caso la gente que practica el judaísmo sabe de que esa va a ser el único libro que va a existir y no va a haber nadie más. O sea, ningún otro libro. Ese va a ser el importante en este caso. Dios conoce los pensamientos y acciones de los hombres, o sea que en este caso Dios lo mira a todos sin que se... O sea, es algo que siempre Dios va a saber lo que esté pasando aunque nosotros no lo veamos. Habría que decir también que esa religión es monoteísta, eso es algo muy importante. Luego dice que Dios premiará a los hombres buenos y justos y castigarán a los malvados. Una característica muy importante que no solo se puede ver en esta religión, sino que a nivel globalizado, generalizado de todas estas religiones, ¿verdad? Luego seguimos con el Mesías vendrá, eso es el retorno al Fénix, ¿verdad? Y los muertos serán resucitados. En este caso los muertos serán resucitados, los muertos de Jesús, ¿verdad? Como ya lo sabemos, ¿verdad? La historia judía se remonta a las viejas tradiciones bíblicas, cuando el arca de Noé escaló en el monte Arad. Los hijos de Noé, Sam, Cam y Jalet, dieron origen respectivamente a los semitas del Próximo Oriente, a las camitas de África y a los jafetitas del resto del mundo. Bien, aquí mi productor también le estará dejando una pequeña imagen del arca de Noé. Ahí está. Y una pequeña imagen sobre algo que es muy representativo para ellos, que aquí se las dejaré también. Ahí está. Ok. Ahora vamos a hablar sobre un poco sobre el origen. El judaísmo se sitúa en sus orígenes en la antigüedad bíblica, específicamente a la vida de Abraham, un pastor nómada de Ur en la antigua Mesopotamia. Muy bien. Tengamos en cuenta que Mesopotamia para los que practican el judaísmo es una ciudad muy importante. Por lo mismo de que ahí practican la religión, en verdad, y todo eso. Es como la cuna de toda esta religión, ¿verdad? Luego dice que Moisés liberó y dio de vuelta a su tierra prometida. Posteriormente Dios le entregó a Moisés en piedra los 10 mandamientos, así dando origen a la doctrina judía. Muy bien, con eso nos estamos dando cuenta más o menos el contexto sociohistórico que podría tener en este caso la religión judaísta, ¿verdad? Y son muy datos muy importantes, esos son los detalles lo que hacen la diferencia, ¿verdad? Y aquí les dejará mi productor Eric, por cierto, un gran editor, una imagen sobre cómo representan, aquí está, ahí está, cómo representan la religión, o sea, una figura representativa, ok. Esta es muy importante para los que practican la religión de judaísmo. Esta que le está dejando ahorita aquí. Y ok. Muy bien, eso sería todo sobre la historia, características y origen del judaísmo. Así que vamos a seguir y cuídense, no salgan.
Y así concluye una nueva aventura sobre el mundo religioso con nosotros. Así que cuídense y hasta la próxima. Bye. Siguiendo con el tema del judaísmo, hablaremos sobre qué es el judaísmo y cuál es el libro sagrado del judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Esta es una religión monoteísta basada en la Biblia y el Torah, o la Torah. La Torah es el libro sagrado del judaísmo, que recoge el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel y se caracteriza por respetar la voluntad de Dios. El Torah se caracteriza por eso, por respetar siempre la voluntad de Dios con la humanidad, y que se expresa con los mandamientos de la ley de Dios y por esperar la venida del Mesías, del que vendrá por la salvación y el triunfo del pueblo del judío. El judaísmo se basa en eso, lo que es respetar a Dios siempre y en todo momento, y tener presente de que vendrá un Mesías por la salvación y el triunfo del judío. De ahí, ¿cuál es el libro sagrado del judaísmo? El libro sagrado del judaísmo, como antes lo había dicho, es el Torah, que este se basa sobre la historia religiosa de los judíos y está compuesto por los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bien, de ahí tendremos lo que son las características, que sería como base, como pilar, Dios existe. Este pilar se abarca en todas las religiones y dependerá mucho del que la profese, porque si no tiene mucha fe en Dios, pues probablemente sea ateo o simplemente esté alejado de Dios. De ahí el segundo punto, la siguiente característica es: Dios es uno y único. Esto no quiere decir de que Dios no lo podemos comparar con nadie más, por lo que siempre tenemos que respetar y tener presente de que cuando mencionemos el nombre de Dios lo ocupemos para un bien, uno y único. Esto es bastante importante, ya que Él siempre estará para nosotros y tendrá los brazos abiertos, siempre y en cada momento, sin importar las circunstancias. Dios es incorpóreo. Incorpóreo es cuando una persona no tiene, no posee cuerpo o consistencia. Como bien sabemos, esto se da después de que, o cuando ella resucita, de que ellos lo miraban así como con cuerpo, pero en la creencia de que él sea incorpóreo o no, dependerá mucho de lo que es el que profesa la fe, ya que la Biblia nos lo presenta como que él resucita, como que si estuviera todo normal, y de hecho está todo normal, pero una característica del judaísmo es de que ellos creen de que él no posee cuerpo o consistencia, y dependerá mucho de que lo profesa, ya sea por la religión o porque él crea o no de que Dios es incorpóreo. De ahí el siguiente punto es: Dios es eterno. Creo de que aquí también incluye lo que es de que Él siempre estará para nosotros, sin importar las circunstancias, y nos perdonará sin importar, bueno, sí, sin importar los pecados. Él estará ahí y siempre ayudando a sus hijos. La oración debe ser dirigida a Dios y no a otros. Haciendo como la comparación con los cristianos católicos, la oración puede ir dirigida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, o como nosotros decidamos. Si solo queremos rezar a uno, lo podemos hacer, pero en este caso
los judíos solo tiene que ir dirigido a uno, que sería Dios. Y el resto del judaísmo se llama tefila, que va dirigida a un solo Dios, como antes le había dicho. Y se caracteriza porque son cortas la gran mayoría de sus oraciones. Son bastante reducidas y no se extienden mucho. De ahí el siguiente punto sería: las palabras de los profetas son verdades. Aquí creo que sí tiene una cierta similitud con lo que son los cristianos católicos, ya que los profetas eran como un derivado de Jesús, ya que ellos se encargaban de ir repartiendo la palabra de Dios y que las demás personas confiaran en Jesús y en Dios. De ahí las profecías de Moisés son verdades, y Moisés era el gran profeta, ya que en los cristianos católicos también nos presentan que las profecías de Moisés son verdad, y que Moisés también era un gran profeta. Era conocido como de los mejores profetas y que era como la mano derecha de Jesús. Bien, y así damos por finalizado nuestro tema. Espero que les haya gustado.